Lo de Ecuador, como veíamos en nuestra anterior entrevista con el colega Rafael Cuesta, pues nos salpica de muchas formas, ¿no? Porque vemos proyectado en lo que pasa en Ecuador lo que podría sucedernos en 2 o 3 temporadas si es que seguimos tan impasibles y desarmados frente a la delincuencia en el país, y si seguimos creyendo pues que aquí también es una guerra entre la sociedad pura por un lado y la delincuencia por otro lado, sin considerar que esta tiene pues brazos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y hasta en el mismo gobierno y en el mismo Congreso, a no dudarlo. Vamos a hablar de todo esto con un ex primer ministro en 2 gobiernos distintos, en el de Martín Vizcarra y en el de Ollanta Humala, y que ha sido también ministro de Defensa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar en su programa. Bueno, estamos viendo pues una pesadilla hecha realidad, ¿no? Estas cosas que uno se imagina para una ficción, ¿no? De ver tomado en vivo un canal de televisión con gente con granadas en la mano. Es un fenómeno muy complejo y Ecuador no está solo, porque en México pasa algo similar, hay relaciones entre las mafias mexicanas y las ecuatorianas, y acá estamos viviendo nuestra propia crisis con elementos que algunos no los estamos viendo, queriendo ver, pero Ecuador nos obliga a ver, los cuales podrían ser algunas de esas claves. Bueno, en primer lugar, Fernando, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo y el gobierno del Ecuador. Esta amenaza al orden democrático y constitucional ecuatoriano nos afecta a todos, y creo que, tal como lo has mencionado, requiere una solidaridad activa de aquellos que creemos que la democracia como forma de gobierno, que el Estado de Derecho debe preservarse en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente esta es una mala señal que no solo afecta la reputación internacional del Ecuador. Creo que este ambiente de inestabilidad política, de crecimiento del aumento del crimen organizado, empieza ya a crear un contexto político delicado en América Latina, ¿no? Sí, pero donde entramos en la disyuntiva de cómo salimos de esto, por la vía autoritaria o por una vía que nos garantice la continuidad de la democracia. Siempre, ¿no?, con la Constitución y la ley. Y creo que acá lo que hay que hacer es, por ejemplo, en el caso del Ecuador, un diálogo franco. Hay una situación que es evidente entre el Perú y el Ecuador: el crecimiento de la minería ilegal, el oro que se extrae ilícitamente en el Perú va al Ecuador, y ese dinero que ingresa al Ecuador va directamente al crimen organizado. Acá requerimos una agenda franca con el Ecuador, igualmente con Bolivia. Bolivia recibe oro de origen ilegal peruano, lo legaliza y lo exporta. O sea, ya no solo es la ruta del narcotráfico, es la ruta del oro. Actualmente se sostiene, especialistas afirman, que el crecimiento de la minería ilegal en los últimos años ha sido tan monstruoso que casi maneja la misma cantidad de dinero que el narcotráfico. Y creo que este ya no solo es un problema de ecuatorianos, peruanos y bolivianos. Este es un problema que involucra a la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede seguir comprando oro que tiene un origen ilícito. Y acá tenemos que exhortar también a los organismos internacionales que existen para que nos ayuden a combatir este flagelo que es la minería ilegal. Durante años hemos venido advirtiendo de el soporte de la minería ilegal al crimen organizado. Y lamentablemente, Fernando, hay que decirlo claramente, los últimos gobiernos y parlamentos han sido, con sus silencios, cómplices de este crecimiento del crimen organizado. O sea, hay la necesidad pues de una suerte de plan Colombia, pero para la región, porque ya no podemos ver el tema focalizado. Antes se veía, no, Colombia era más, Perú tiene lo suyo, pero Colombia más. Ahora este fenómeno del crimen transnacional, pero además, está tocando además fondo. Fernando, en nuestro caso,
y ya hemos tenido unas señales de alarma muy graves. El caso de Patás, por ejemplo, ¿no? En donde la acción del Estado prácticamente ha sido fallida. Entonces, si no queremos que al Perú le ocurra lo que está aconteciendo en el Ecuador, tenemos que con firmeza enfrentar no solo al terrorismo, al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, que creo en este momento es una amenaza a la democracia. Ahora, tenemos una extensa frontera con Ecuador, Tumbes, sí, Piura, Amazonas y un poco de Loreto. En el caso de Piura, por ejemplo, que es una frontera muy larga, ya cobra sentido pues el hecho de que se haya descubierto que Sullana era uno de los lugares más copados por la delincuencia y por eso se declaró estado de emergencia allí. ¿Qué se debe hacer respecto a la frontera? ¿Cierre de fronteras? Bueno, esa es una medida preliminar por la urgencia, pero creo que algo que nos debe servir es lo que ha ocurrido con las cárceles ecuatorianas. El Estado no puede perder el control de las prisiones, no puede dejar de aplicar la ley, el principio de autoridad, porque en todo país donde hay descontrol carcelario, hay inmediatamente un incremento de la actividad criminal. Y ojo, en nuestro país hace 8 años no se construye una cárcel. Esta tranquilidad aparente penitenciaria en el país, ¿qué ha permitido? El crecimiento de los actos delictivos. Esa es la realidad. Bien que lo diga, es una tranquilidad aparente, porque en realidad pues aquí nos estamos cegando, estamos hablando mucho de que es la lucha contra la delincuencia y como que los actores de la lucha contra la delincuencia están bien, pero hay que señalar que tenemos corrupción en las cárceles, que tenemos corrupción en el Ministerio Público, de lo que estamos saliendo, de lo que las cárceles, de Benavides. Efectivamente, las cárceles ya no solo están hacinadas, sino que no hay un control. Y las mafias precisamente trazan sus estrategias delictivas desde las prisiones. Y este es un tema que no ha podido enfrentar el monopolio estatal penitenciario. Hace 25 años, Fernando, se intenta adquirir grilletes electrónicos, por ejemplo. Y se fracasa y no hay una solución. Se intentó dictar un decreto legislativo que permitiera la inversión. El supuestamente gobierno que apoyaba la iniciativa privada de Kuczynski no lo aplicó e insistió en el mismo estatismo. Yo esto lo he discutido abiertamente cuando fui primer ministro con colegas del Ministerio del Interior y de Justicia. ¿Qué son en este momento las cárceles en el Perú? Los centros operativos donde se diseña la acción delictiva, y no vemos lamentablemente políticas de Estado en las cuales haya pues un acuerdo nacional, un entendimiento mediante el diálogo democrático. Si bien me dijo bien también que de esto tiene que salir Ecuador con la Constitución y la ley en la mano, y por eso el decreto ejecutivo cita artículos de la Constitución y otra normativa de ellos. Hay momentos pues en que se crean los estados de excepción y allí se justifica el apelar a las Fuerzas Armadas. Y esto está haciendo Ecuador. Es inevitable, ¿no? Es absolutamente inevitable, pero eso no significa que las Fuerzas Armadas del Ecuador van a violar los derechos humanos, ¿no? Bueno, excesos probablemente sí se cometan. Si hay excesos, serán sometidos a la acción de la justicia y será el Poder Judicial el que defina la inocencia o la culpabilidad si ello ocurriera. Pero para ganarle a los delincuentes, el Estado requiere tener autoridad moral, y esa autoridad moral la da el respeto a lo que establece la Constitución y la ley. Es lo que diferencia a la autoridad democrática de la dictatorial. El drama de América Latina precisamente es nuestra falta de cultura democrática, porque a lo largo del tiempo lo que han predominado son las dictaduras y no los gobiernos democráticos. Entonces,
yo escuchaba la entrevista anterior, apelar al ejemplo de Bukele no me parece pues la salida adecuada, ¿no? Ciertamente Bukele ha atacado algo que es elemental, las cárceles, que es algo que hemos estado comentando, que dicho sea de paso es un tema que no es de absoluto interés en el país, no está en la agenda, no está en el debate parlamentario. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con este abandono de las cárceles en el Perú durante 8 años, en donde no se construye una cárcel, no se adquieren grilletes? El crecimiento de la delincuencia. Claro, pero lo que digo es que Bukele no es la solución a todos, y no creo que sea la solución inmediata ni para Ecuador ni para el Perú. No. Pero Bukele es un mal ejemplo. Pero es un mal ejemplo y una marca muy popular, sí. Y está en el debate público cuando surgen estas cosas, inmediatamente se piensa en Bukele. El propio presidente Daniel Noboa dijo que quería construir cárceles a lo Bukele. Bueno, una cosa es construir las cárceles y otra aplicar el modelo político y legal, ¿no? Ahora, cuando ocurren estas situaciones de excepción, hay pues una reacción justificada de desesperación de la gente. Es decir, que entren delincuentes a una universidad a raptar, a amenazar, a disparar, genera una situación de caos absoluto, de anarquía. El terror que han vivido tus colegas ecuatorianos. Y la gente dice, ¿no? Quiero ahora que el Estado mate a estos delincuentes. Pero esa no es la salida. Entonces, nosotros lo hemos vivido ya, el tema terrorista, la violencia. ¿Y qué ocasiona eso? Muertes, trae división. No queremos que se repita esa historia. Es posible ganarle al terrorismo, al narcotráfico y a la minería ilegal, claro que sí, pero para eso se requiere liderazgo político. Al terrorismo se le ganó, ¿no? Sí. Y hay que recordar que hemos pasado por episodios terribles, no exactamente la toma de un canal con transmisión en vivo, pero Latina, Canal 2, fue víctima de un atentado dinamitero con muertos que estaban conduciendo en ese momento el noticiero, ¿no? Y ha habido secuestros, hemos pasado cosas terribles. Realizó el MRTA, ¿no? Claro, y ha habido cartas bomba a periodistas. El combate contra el terrorismo tiene que ser firme y tiene que la autoridad liderar. Pero tenemos gobiernos débiles en Ecuador y acá. Bueno, pero lo digo, cuando fui ministro de Defensa, ¿por qué se lograron también ciertos avances? Porque hubo estabilidad, no necesariamente porque Pedro Cateriano, no, porque hubo estabilidad. Estuve cerca de 3 años, se pudieron adquirir equipos, trazar una estrategia de inteligencia. La inteligencia en el Perú para el combate del terrorismo, el narcotráfico, es fundamental. Y es un instrumento que con esta alta rotación de ministros y autoridades es imposible de aplicarse. Pero ¿no es triste haber visto el episodio de un ex ministro del Interior que no contaba con el total respaldo de sus jefes, ¿no? De la presidenta y del primer ministro, y lo censuran en las horas políticas en el Congreso sin pensar que luego iban a poner a un ministro con menos presencia todavía que Vicente Remero, el censurado, que es el actual Víctor Torres. Sí, y de otro lado, Fernando, hay que decir lo siguiente, ¿no? Se le exige mucho a la policía, pero el equipamiento de la policía es mínimo, las comisarías están abandonadas, hace un buen tiempo no se compran armas, una dotación disuasiva. ¿Hace cuántos años no tenemos lo que se denominan rochabuses? Ahora, sí ha habido en el último presupuesto un aporte específico, un aumento para la lucha contra la inseguridad. Pero eso es lo imperdonable, que teniendo dinero, la ineptitud de las personas que han pasado por el Ministerio del Interior el año pasado, la ejecución presupuestal en inversiones es pues algo vergonzoso. En el pasado el Estado no tenía dinero. Ahora la excusa no es la carencia de dinero, es la ineptitud, la corrupción, la confrontación política permanente, Fernando. Nosotros creíamos que el Ecuador salía de este enfrentamiento entre el gobierno de Lasso y el Parlamento con este mecanismo de la muerte cruzada y la convocatoria de elecciones generales.
Pero vemos que eso no soluciona el problema. Que mientras hay una confrontación política y no se gobierna, porque esa es la verdad, en el Perú hace 8 años no se gobierna, hay una confrontación permanente. Y esa confrontación genera una erosión de la democracia, un vacío sin que duda alguna busca ser ocupado por los delincuentes. Porque la democracia es equilibrio entre los poderes del Estado, no es pleito permanente entre los poderes del Estado. Y eso es algo que los supersabios defensores de la Constitución hasta ahora no entienden. Pero en lugar de pelear por la Junta Nacional de Justicia, hay que proyectar que lo de Ecuador puede suceder acá y que haya un diálogo al respecto. Y por último, ¿por qué no aprueban una ley en el Parlamento? ¿Por qué hasta ahora no han aprobado la ley que pone el tope? Y la señora cuestionada, la doctora cuestionada, se va a su casa. ¿Por qué no adoptan medidas? Menos palabras, menos verborrea, menos demagogia, menos populismo y más acción. Más acción y más concertación, evidentemente. Bueno, es que si hemos dejado de lado el diálogo democrático, que es algo fundamental en democracia, si no conversamos, si no nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales, agua potable, salud, educación y seguridad, entonces las consecuencias son las que estamos padeciendo. Esa es la pura verdad. Ahora, ¿qué tenemos a favor? Que cuando uno lee las encuestas y se pregunta a la gente por lo que más le preocupa, dicen inseguridad ciudadana en el primer lugar. Entonces hay conciencia de la gente que esa es la agenda. Entonces los políticos tienen que ponerse de acuerdo y que vuelva a estar eso en el primer lugar de la agenda. Pero la agenda pues es el bono, son las vacaciones, es la tarjeta automática de Navidad. O la bronca con la Junta Nacional de Justicia. O la bronca, o los caviares, o la Corte Interamericana. Y se repiten mentiras, es la pura verdad. Un caso, Comando Chavín de Huántar. En estado absoluto de indefensión durante años, durante el gobierno de Fujimori. Durante todo el gobierno de Alan García siendo Gianpietri vicepresidente, en estado absoluto de indefensión. No era que la corte, que los caviares, no. Estado absoluto de indefensión. Tuvo que llegar el señor Humala a interesarse en el tema. Y no es porque yo me encargué como agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estaban abandonados en su defensa ante la Corte. Entonces, claro, si el Estado es inepto y no defiende sus casos en la Corte Interamericana, los vas a perder. Si tú tienes malos abogados que no te defienden adecuadamente, en cualquier corte vas a perder. Entonces, en lugar de adoptar medidas correctivas, insistimos en los mismos errores. Bueno, ¿qué podemos esperar realistamente nuestros principales partidos y bancadas respecto a esta crisis en Ecuador y cómo nos salpica y cómo nos vuelve a decir que el top de los problemas de la gente, que lo que quiere escuchar la gente de los políticos es ponerse de acuerdo en la lucha contra la inseguridad? ¿Qué se puede esperar de las bancadas y los partidos? Es bien difícil esperar algo de agrupaciones parlamentarias que encubren actos ilícitos, que no combaten el crimen. Es decir, el desprestigio de este Parlamento es consecuencia de esos actos de protección a los mochasueldos, a los niños de Acción Popular, etcétera. Entonces, si ellos mismos no hacen un propósito de enmienda, la crisis va a continuar. Y estamos viendo, desgraciadamente, algo que ya lo hemos comentado: una presidenta que no cumple con su deber constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución. La presidenta parece que tiene como objetivo único llegar al 2026, y las consecuencias políticas, económicas para el país por esta decisión frívola, hay que decirlo claramente, son costosísimas, y lo estamos padeciendo. Es decir, este gobierno, con su inacción, con su ineptitud, con el apoyo político cómplice del Congreso, controlado por Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches, le están dejando al siguiente gobierno, la verdad, una situación
crítica y alarmante. Por lo que me dice, esperaremos que el tema de la inseguridad sea más bien el primero en la boca de los candidatos al 2026. Yo creo que ya van a iniciarse también acciones de protesta. El derecho a la protesta es algo respaldado por la Constitución. Obviamente, cuando ese derecho de protesta se ejerce con violencia, ya no es un ejercicio legítimo de la protesta. Pero acá lo que está generando el gobierno y el Parlamento es una indignación y una acumulación por la desidia, el abandono y la traición, ¿no es cierto?, de los compromisos planteados en las elecciones. Bueno, muchas gracias. Pero veterano, terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Por favor, partir y escoger una carta. ¿Qué dice? La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Albert Einstein, hablando de equilibrio entre los poderes del Estado, aspecto fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho. Un mensaje, buena lectura. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Veteriano, y nos vemos dentro de una pausa en un enlace con Raúl Samillán desde Puno.